Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas con Pablo Dreisi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a abordar un tema diferente a los que hemos abordado hasta ahora, muchas veces centrados en figuras, en temáticas. Aquí la temática va a ser el amor, pero enfocado desde las dos posiciones, desde el Atenas, el amor clásico, frente al amor judío o al amor bíblico reflejado en el Cantar de los Cantares, algo así, ¿no? Absolutamente. Digamos que en nuestra vida, cuando experimentamos sentimientos que denominamos amorosos y que los entendemos bajo el concepto del amor, en general estamos remitiendo o somos tributarios de toda una tradición que forjó una tradición filosófica, que forjó un concepto del amor y que en general se conviene en situar a el banquete de Platón como el texto ejemplar. Sobre todo el famoso parlamento de Aristófanes sobre el amor como el encuentro de un andrógino, de un original andrógino que fue dividido y que entonces toda su existencia de ambos es perseguir ese encuentro para finalmente, y esto es fundamental a los fines de contrastar esta tradición con la tradición vetotestamentaria o la tradición sobre todo del Cantar de los Cantares, mientras que, como decía, en Aristófanes y en la tradición griega, sobre todo del eros, no tanto de otro aspecto del amor que aparece en la tradición griega, que es el agapé, pero sobre todo del eros, parece el eros estar teleológicamente orientado hacia la unión de los amantes. La tradición griega es el erómanos y el erastés, el amado y el amante, y en general la consecución última del deseo es precisamente la aspiración fusional de aquellos dos. Por supuesto, esa tradición luego tiene una vasta historia, el amor cortés, eh, el romanticismo alemán, hasta yo diría llegando al fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Pero entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido seríamos también tributarios de la otra gran tradición, que es la tradición bíblica, y del otro gran libro, que es otro gran texto, que es el Cantar de los Cantares? Incluso para forjar esa idea que tenemos nosotros del amor. ¿Hay en nuestra idea del amor algún rastro, una huella anémica de el texto del Cantar de los Cantares? ¿En qué sentido es relevante? No relevante filológicamente ni eruditamente, sino si es operativo en nuestras representaciones actuales, por ejemplo, acerca de lo que es el amor. Esa sería de algún modo la pregunta. Pero para hacer esa pregunta, primero sería interesante acercarse al artefacto textual, al texto como un objeto, como una materia. Es un objeto textual muy particular, en principio porque alrededor de él hay una discusión erudita acerca de su datación. Es un tema que parece un dato, como digo, erudito, pero también tiene que ver con algunos rasgos del texto. En principio, uno podría decir que el hecho de que actualmente se acuerde en situar este texto en el periodo de influencia persa en Jerusalén es fundamental. Estamos hablando del siglo V antes de la era común. La hegemonía es una hegemonía persa, pero esa hegemonía no solo es un problema político, histórico, sino que también es un problema cultural. La modalidad, el sesgo particular que asume este periodo en la historia del pueblo de Israel, y sobre todo
en el aspecto cultural y político es la conformación de una cierta élite que importa justamente las costumbres persas o farsíes o farsís. Entre esas, quizás el signo más destacable es, por ejemplo, la poligamia. La poligamia, cierta inclinación hacia lo suntuario, hacia el lujo. Y ahí esto es una clave para adentrarse en quizás lo que es uno de los aspectos más importantes de este texto, que es el contraste que uno puede identificar en el texto entre, por un lado, la poligamia, en el texto identificada con el amor impersonal e interesado, y la pareja amorosa, que son los protagonistas en el texto, la sulamita y el campesino, que exhiben o son portadores de rasgos de fidelidad y delicadeza. Es decir, el texto transita por una oposición entre, por un lado, la frivolidad de la clase cortesana, que es descripta ahí con el harén, con las múltiples mujeres, y por el otro lado, esta historia que nos cuenta el texto de un amor sencillo y personal, en lugar de anónimo, en la pareja de jóvenes que aparte en el texto aparecen como jóvenes pobres, en contraste con la poligamia y los suntuarios. Si uno quisiera organizar, digamos, en campos semánticos lo que ocurre, cómo transita el texto. Como te decía, el texto, aparte de poseer este ideologema, si tú quieres, entre lo suntuario, la poligamia, las mujeres que aparecen, y por otro lado esta historia que se cuenta de este amor sencillo y personal, tiene otras características muy interesantes de enfatizar hoy. Por ejemplo, las discusiones eruditas, filológicas, académicas acerca del texto, hoy también acuerdan en que el texto seguramente fue escrito por una mujer. Esto no es ninguna ocurrencia arbitraria. En principio, las enunciaciones a nivel textual del texto son asumidas en primera persona por una mujer. Por ejemplo, cuando dice, un cantar de los cantares 1-2, que me bese, 1-5, negra soy y hermosa. En segundo lugar, el texto abre y cierra con la voz de la mujer, con la voz de una mujer. La que habla es la mujer. En tercer lugar, el cuerpo exaltado en el libro, en el texto, mayormente es el masculino. Otra cuestión interesante, ya a un nivel hermenéutico y teológico, es que en este texto, a diferencia del género asirio y mesopotámico, que se suelen llamar los poemas de matrimonio o los cantos matrimoniales, que es un género común en las fiestas de boda en la Siria actual incluso, ¿no? A diferencia de ese género mesopotámico, en este texto semita, el amor y el erotismo no son sagrados ni divinos, es decir, el texto no exalta el amor de los amantes como un amor sagrado o divino, sino que todas las escenas de amor y eróticas suceden en dominios de lo cotidiano, por ejemplo, en el campo, en la bodega, a la sombra de un manzano, durante el trabajo, en el descanso. Esto es fundamental.
para tener en claro las notas salientes y diferenciales de este texto en relación a la literatura de la época y del espacio geográfico compartido. También es fundamental en este texto el hecho de que, algo que dije al comienzo, que no hay una consumación del acto como la escena central, sino que el texto, la atención del texto se organiza alrededor de la búsqueda de los amantes. Es decir, ella lo busca a él por Jerusalén, él también. Esa búsqueda es un rasgo muy interesante, esta suerte de ser de los amantes, eh, que existen como tales en tanto uno busca al otro, no en tanto el acto se realiza. Está muy bien señalado en un texto de Julia Kristeva, que se llama Historias de Amor, que editó Siglo XXI, donde Kristeva, justamente por supuesto comparándolo con Lacan y con otras tradiciones, enfatiza este rasgo de procrastinación y de tensión entre los amantes, de posponer el acto, y de no hacerlo culminar en la fusión del encuentro. Esta línea que toma Kristeva, tan interesante para leer este texto de estos amantes, también, aunque Kristeva no lo cita, aparece muy fuerte en Levinas. Levinas también distingue el eros griego, que es el eros de la fusión, del acto, de esta búsqueda infinita respecto del otro. En este sentido, este amor sería un amor donde los amantes permanentemente se buscan. Eh, este sería un rasgo esencial. También no quería dejar de mencionar algunos problemas en el canon judío. Y acá hay un tema muy interesante también. Este es un texto que creó muchos problemas, tanto dentro, digamos, le creó tantos problemas tanto a la tradición rabínica como a la tradición cristiana, que asume como propio este texto también, por supuesto. En, cuando se discute en el judaísmo la conformación del canon, no en Jamnia, por los rabinos, después de la destrucción del templo, es fundamental justamente la polémica en torno a cómo ubicar este texto en el canon. Y ahí están las famosas palabras de Rabí Akiva, que defiende, con palabras célebres, dice: nadie diga en Israel que el cantar de los cantares mancha las manos, porque todo el mundo no es tan valioso como el día en el cual el cantar de los cantares fue dado a Israel, porque todos los escritos son santos, pero el cantar de los cantares es santo de los santos. Bueno, esto es Rabí Akiva. Luego, por supuesto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué habla de que mancha las manos? Ahí esta idea de lo que mancilla. Bueno, porque es un texto, como ustedes todos saben, cargado de erotismo, y esto también ha sido discutido. Y sobre esto, un poco para ir cerrando hay muchísimo para hablar. Hay un texto de una filóloga, filósofa, eh, que falleció ya, Madeleine Taradach, una filóloga, filósofa y estudiosa de la literatura comparada excepcional. Tiene un texto que se llama Antropología del Cantar de los Cantares, está en francés. Madeleine Taradach donó su maravillosa biblioteca de temas judíos a el Museo Judío de Girona, el Instituto Nachmanides. Fue una donación extraordinaria. Y Madeleine Taradach tiene un texto, como decía, Antropología del Cantar de los Cantares, donde justamente lo que ella discute es la alegorización
sobre todo fue de parte de cierta tradición escolástica cristiana del texto del Cantar de los Cantares, que convirtió al Cantar de los Cantares en una metáfora de la unión entre la Iglesia entre la Iglesia y Dios, o entre el pueblo de Dios y Dios, este, privando al texto de la riqueza de su contenido erótico. También hay que decir que esta alegorización, el recurso a leer el Cantar de los Cantares como un texto alegórico, también es un recurso uh, al que, valga la redundancia, recurrió también ciertas tradiciones judías, sobre todo en la Kabbalah, la imagen del esposo, de la esposa. Pero Madeleine Taradach es muy interesante el análisis que hace, igual que Julia Kristeva, ¿no? Por recuperar toda la riqueza erótica del texto, la densidad no metafórica, sino la densidad erótica, y no como una metáfora de otra cosa, sino el género erótico que plantea el Cantar de los Cantares, que de nuevo digo, y esto es muy interesante, no tiene nada que ver con lo que se llama en griego el hierogamos, es decir, con la idea de una sexualidad sagrada, practicada como se practicaba antes la sexualidad sagrada en los templos, en las iniciaciones religiosas. No, es la descripción del amor humano, tal como es planteado en el Génesis, en Bereshit. Es decir, yo para terminar diría que el problema filosófico con el Cantar de los Cantares es lo que el Cantar de los Cantares nos dice acerca de la experiencia amorosa erótica, que no tiene que ver con las efusiones eróticas de las tradiciones iniciáticas griegas ni de otras regiones de la Mesopotamia, que incluso influyeron en la historia de Israel, donde por supuesto sabemos que hubo prostitución sagrada, masculina y femenina, pero el Cantar de los Cantares es otra cosa. No es ni una metáfora de Dios con su pueblo judío, ni de la Iglesia con la humanidad o el pueblo cristiano, con la Iglesia, sino que es otra cosa, es un acercamiento antropológico a la experiencia del amor humano. Y como dijimos al comienzo, también hay toda una lectura hoy que enfatiza el aspecto social, la crítica a las costumbres, en esa época suntuarias, que eso surge precisamente en este periodo de influencia persa. Por supuesto que esto no agota el tema, es simplemente una presentación, y como vemos es un texto interesantísimo para discutirlo, para abordar filológicamente, filosóficamente. Hay hay un autor muy importante francés, el máximo exponente hoy de la fenomenología francesa, que se llama Jacques-Luc Marion, que tiene un libro también muy importante sobre la fenomenología del Eros, y él toma como fuente también el Cantar de los Cantares, Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso. Pero yo sé que quizás me vas a decir que deje 2 o 3 textos, ¿no? Para recomendar. Bueno, entonces yo aquí ya a veces dudo en decidirme, porque no es fácil, pero yo me decidiría por Historias de amor de Julia Kristeva, editado por Siglo XXI, un texto maravilloso de un filólogo y estudioso italiano. El texto se llama El Cantar de los Cantares y el autor se llama Guido Ceronetti, en realidad debería ser Ceronetti porque se escribe con C. Ceronetti, Guido lo editó El Acantilado, una editorial española. Es un texto maravilloso que trae su propia traducción del hebreo del Cantar de los Cantares.
Es una edición de, como dije, El Acantilado de Barcelona. También, por supuesto, recomiendo lo que puedan encontrar, algún paper o trabajo de Madeleine Taradach. Y también querría recomendar, no sé si estoy recomendando demasiado ya, pero bueno, son un texto muy, muy interesante, pero muy, muy interesante, de un teólogo argentino que se llama Pablo Andiniach, el autor, y el texto se llama Cantar de los Cantares, el fuego y la ternura, y está editado por Lumen. Es un estudio muy interesante que coteja diversas interpretaciones actuales del Cantar de los Cantares. Por supuesto, los textos de Levinas, Total y Infinito, donde habla de la fenomenología del Eros. Y vos me vas a matar si yo recomiendo uno más, ¿no? Venga, estoy de buen día. Bueno, dale, vamos a ser generosos. Hay un texto que también es infaltable, es un texto de Alain Finkielkraut, el filósofo francés, que se llama La sabiduría del amor, y que tiene un título, por supuesto, un título que quizás parece un libro de autoayuda, pero es todo lo contrario, es un texto sobre precisamente las tradiciones del amor en Occidente y en la tradición judía desde la Biblia hasta Levinas. Bueno, pues te hemos dejado hacer muchas recomendaciones. Se ve que el tema amoroso tiene muchos pretendientes para explorarlo, también desde esta perspectiva del Cantar de los Cantares. Te agradecemos tu colaboración y volvemos a encontrarnos la semana que viene. Por favor, Jorge, muchas gracias a ti.